¿Puede el silencio de una niña hablar más fuerte que el estruendo de un imperio multimillonario? ¿Es posible que el gesto más humilde de una extraña contenga la clave para abrir un corazón sellado por el dolor y la incomprensión? Esta es la historia de un padre que lo tenía todo, excepto la llave del mundo de su propia hija, y de una mujer que no poseía nada más que la sabiduría para escuchar lo que no se dice con palabras. Un relato que nos demuestra cómo, en los pasillos más fríos y desolados del poder, puede florecer la conexión humana más inesperada y transformadora. Acompáñanos en este viaje emocional, y descubre si un hombre, acostumbrado a controlar el mundo, puede rendirse para aprender el verdadero lenguaje del amor, un idioma que no se aprende en las escuelas de negocios, sino en el silencio compartido de dos almas que se reconocen. Nos adentraremos en el deslumbrante pero gélido universo de la alta finanza y la tecnología, un lugar donde las cifras valen más que las personas y la eficiencia es la única religión. Veremos cómo la soledad puede llevar la máscara del éxito, habitando en mansiones que parecen museos y en corazones que han olvidado cómo sentir. Pero también descenderemos a la realidad de quienes viven al margen, aquellos que limpian las huellas de los poderosos y que, en su invisibilidad, a menudo conservan la humanidad más pura. La colisión de estos dos mundos es inevitable. Un choque destinado a resquebrajar los cimientos de una vida construida sobre el orgullo y el control. Prepárate para ser testigo de una transformación profunda. Un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de ver, escuchar y amar a quienes tenemos a nuestro lado, especialmente cuando su voz es un susurro apenas perceptible. Ricardo era el arquitecto de un imperio tecnológico, un hombre cuya vida era un reflejo exacto del rascacielos de cristal y acero que albergaba sus oficinas. Su existencia era un monumento al éxito, imponente a la vista pero gélida al tacto. Habitaba un mundo de algoritmos y proyecciones financieras, un reino donde cada variable podía ser calculada y controlada. Su empatía se había erosionado con cada ascenso, reemplazada por una lógica implacable que le había llevado a la cima. Se movía por los pasillos de su empresa con la autoridad de un monarca. Sus decisiones afectaban a miles, pero su conexión real con el mundo se limitaba a las pantallas que parpadeaban frente a él. Era un maestro de su universo, un universo que él mismo había creado, pero en el que, irónicamente, se sentía profundamente solo y desconectado de la única persona que realmente importaba. En el corazón de su silenciosa mansión minimalista, más parecida a una galería de arte moderno que a un hogar, vivía Sofía. Con solo 7 años, su hija era el epicentro de su vacío existencial. Diagnosticada con un autismo no verbal, la pequeña habitaba un mundo interior al que nadie, y mucho menos su padre, tenía acceso. Su única forma de comunicación eran los dibujos que creaba de manera compulsiva, lienzos de papel donde plasmaba galaxias, criaturas y paisajes de una belleza incomprensible. Para Ricardo la condición de su hija no era una faceta de su ser, sino un problema complejo que debía ser resuelto. Invertía fortunas en los mejores especialistas y las terapias más avanzadas, tratando la situación como una fusión empresarial fallida, una ecuación con una variable que se negaba a cooperar, alejándose cada vez más de la niña con cada intento frustrado. En el otro extremo del espectro social, moviéndose con la discreción de una sombra, se encontraba Elena. Era una de las limpiadoras del turno de noche, una mujer de mirada serena y manos curtidas por una vida de trabajo invisible. Cada noche, mientras la ciudad dormía, ella recorría las oficinas desiertas, devolviendo el orden al caos silencioso dejado por la jornada laboral. Llevaba consigo una sabiduría callada, forjada en la fragua de una pérdida personal, que le había enseñado a descifrar el lenguaje del silencio. Años atrás, había aprendido que las verdades más importantes no se pronuncian con la boca, sino que se manifiestan en un gesto, en una mirada, en la tensión de unos hombros. Su presencia era un contrapunto de calma y humanidad en aquel entorno estéril, una nota de calidez en una sinfonía de fría ambición corporativa. Los universos de Ricardo y Elena no podrían ser más dispares, dos realidades que coexistían en el mismo edificio pero que operaban bajo leyes fundamentalmente opuestas. El mundo de Ricardo estaba regido por la eficiencia, los resultados medibles y el retorno de la inversión. Las emociones eran una debilidad, una variable incontrolable que debía ser suprimida en favor de la lógica pura. El mundo de Elena, en cambio, se basaba en la empatía, la paciencia infinita y la observación atenta.
Ella encontraba valor en lo que no podía ser cuantificado. Un momento de paz, una sonrisa compartida, el entendimiento silencioso. Estaban destinados a colisionar, no por un plan orquestado ni por una casualidad, sino por la fuerza silenciosa de una niña que vivía en un puente entre ambos mundos, esperando a que alguien finalmente aprendiera a cruzarlo. Un día cualquiera en la vida de Ricardo era un torbellino de reuniones de alto nivel, llamadas transatlánticas y decisiones que podían alterar el curso de los mercados. Se sentía un dios en su torre de marfil, moviendo los hilos de un mundo que se plegaba a su voluntad. Sin embargo, toda esa sensación de poder se desvanecía en el instante en que cruzaba el umbral de su casa. Allí, se enfrentaba al silencio impenetrable de Sofía. Intentaba conectar con ella a través de los métodos que le dictaban los terapeutas, utilizando tarjetas con imágenes y rutinas estructuradas, pero sus esfuerzos se estrellaban contra un muro de indiferencia. Le compraba los juguetes más caros y sofisticados, pero estos quedaban abandonados en un rincón. Cada intento fallido era una espina más en su orgullo, una prueba irrefutable de su fracaso más íntimo y doloroso. La rutina de Elena era el reverso exacto de la de Ricardo. Llegaba cuando el edificio se vaciaba, cuando el eco de los tacones y las conversaciones apresuradas era reemplazado por el zumbido de los servidores. Para ella, la noche transformaba aquel lugar. El imponente rascacielos dejaba de ser un símbolo de poder para convertirse en un espacio de quietud y reflexión. Mientras limpiaba los escritorios, su mirada captaba los pequeños vestigios de humanidad olvidados. Una fotografía de una familia sonriente, un dibujo infantil pegado en un monitor, una taza de café a medio terminar. Había visto a Sofía en varias ocasiones, una pequeña figura silenciosa que a veces acompañaba a su padre. En la niña no veía un diagnóstico ni un problema, sino un alma solitaria, una pequeña luz parpadeando en la inmensa oscuridad de aquel edificio. Aquella noche en particular, Sofía estaba en la oficina, porque la niñera había tenido una emergencia familiar. Ricardo, frustrado tras una jornada agotadora, había decidido llevarla consigo, una solución práctica que le evitaba tener que interrumpir su trabajo. Para él, era simplemente una cuestión logística. Para Sofía, suponía ser trasplantada a un entorno ajeno y abrumador, un vasto desierto de moqueta y cristal. Se había instalado en el suelo de una sala de juntas vacía, creando su propio refugio con una pequeña caja de lápices de colores y un bloc de hojas. Mientras su padre, a pocos metros de distancia, luchaba con las cifras de un informe trimestral, ella se sumergía en sus trazos, construyendo mundos silenciosos que la protegían de la fría indiferencia que la rodeaba. Horas antes, Ricardo había salido de una reunión con el equipo de terapeutas de Sofía sintiéndose completamente derrotado. Le habían presentado gráficos, estadísticas de comportamiento y nuevas estrategias de intervención, pero la conclusión era siempre la misma: un progreso mínimo, casi imperceptible. Las palabras, falta de conexión emocional significativa, resonaban en su cabeza como una sentencia. La frustración se había convertido en una ira sorda, dirigida hacia los especialistas, hacia el mundo y sobre todo hacia sí mismo. Por eso se había refugiado en el trabajo hasta altas horas de la noche, el único ámbito de su vida donde todavía se sentía competente y en control, intentando ahogar el ensordecedor eco de su fracaso como padre en el murmullo de los correos electrónicos y las hojas de cálculo. La escena estaba dispuesta como un drama silencioso en 3 actos simultáneos. En la planta más alta, en su despacho panorámico con vistas a una ciudad de luces indiferentes, Ricardo se enfrentaba a sus demonios, un rey solitario en un castillo de cristal, rodeado de símbolos de un poder que resultaba inútil ante su dolor más profundo. Unos pisos más abajo, Elena avanzaba con su carrito de limpieza, su movimiento un ritmo suave y constante que traía orden y calma a los espacios abandonados, su presencia una humilde bendición en la oscuridad. Y en una sala de juntas intermedia, atrapada entre esos dos mundos, Sofía dibujaba estrellas y lunas en un papel, una pequeña astronauta perdida en un universo interior que nadie parecía dispuesto a explorar. Incapaz de concentrarse, Ricardo se levantó de su escritorio. El silencio de su despacho se había vuelto opresivo, un espejo de la falta de comunicación con su hija. Necesitaba caminar, sentir el movimiento, escapar de las 4 paredes que parecían encogerse a su alrededor. Salió al pasillo desierto, iluminado por la luz fría y artificial de las lámparas de emergencia. Fue entonces cuando lo escuchó.
un sonido tan anómalo en aquel entorno que al principio pensó que era su imaginación. No era una máquina ni una alarma. Era una melodía suave, tarareada con una dulzura casi maternal. Una nota de calidez humana que flotaba en el aire estéril del edificio, una sirena que lo atrajo irresistiblemente hacia su origen, guiado por una mezcla de curiosidad e irritación. Siguió el sonido hasta una de las salas de juntas, cuya puerta de cristal estaba ligeramente entornada. Se asomó con sigilo, preparándose para reprender a quienquiera que estuviera perdiendo el tiempo. Pero la escena que contempló lo dejó completamente paralizado, anclado en el umbral. Su mente, acostumbrada a procesar datos a la velocidad de la luz, fue incapaz de asimilar lo que veían sus ojos. Allí, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, estaba Elena, la mujer de la limpieza. Y a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban, estaba Sofía. Lo más impactante, lo que hizo que el corazón de Ricardo diera un vuelco, fue que su hija no estaba dibujando. Sus manos, normalmente en un movimiento frenético y compulsivo, descansaban quietas sobre su regazo. Ricardo permaneció oculto, conteniendo la respiración, convertido en un espectador invisible de un milagro íntimo. Vio cómo Sofía levantaba lentamente su pequeño brazo, su dedo índice apuntando con una determinación asombrosa hacia una de las luces halógenas empotradas en el falso techo. Su mirada, que él siempre había visto perdida en un horizonte interior, estaba enfocada, llena de una intención que nunca antes le había presenciado. Y entonces, de los labios de su hija brotó un sonido, un susurro tan frágil como el ala de una mariposa, pero que para Ricardo resonó con la fuerza de un trueno. Una única palabra, clara y perfecta, que él jamás en su vida le había oído pronunciar: estrella. La palabra quedó suspendida en el aire silencioso de la sala, un universo de significado en 2 sílabas. La reacción de Elena fue tan desconcertante como la propia palabra. No hubo exclamaciones de sorpresa, ni aplausos forzados, ni ninguna de las reacciones exageradas que los terapeutas le habían instruido a él que tuviera. Simplemente, giró su rostro hacia Sofía, le dedicó una sonrisa suave y comprensiva, y asintió lentamente. No rompió el momento, no lo analizó, simplemente lo compartió, validando la comunicación de la niña con una aceptación pura y serena. Para Ricardo, esa interacción silenciosa fue una epifanía devastadora. Aquella mujer, una empleada a la que apenas había dirigido la mirada, había logrado lo que él, con toda su riqueza y sus recursos, había considerado imposible. Una oleada de celos, asombro y una nueva y dolorosa esperanza lo invadió, destrozando los cimientos de su mundo perfectamente ordenado. El impacto de aquella escena dejó a Ricardo anclado en el pasillo, con el corazón martilleando contra sus costillas como un prisionero desesperado. No irrumpió en la sala. No se atrevió a contaminar aquel momento sagrado con su presencia torpe y analítica. En su lugar, retrocedió con un sigilo que no sabía que poseía, como un ladrón que huye de una casa no por miedo al castigo, sino por el abrumador peso de la belleza que ha presenciado. Se refugió en la soledad de su despacho, pero el espacio ya no se sentía como su fortaleza. Las paredes de cristal que le ofrecían el mundo a sus pies ahora parecían jaulas transparentes, exponiendo su fracaso. Aquella noche, por primera vez, no vio cifras ni proyecciones en sus múltiples pantallas, solo veía el rostro de su hija, iluminado por una luz que él nunca había sabido encender. A la noche siguiente, impulsado por una mezcla de desesperación y una curiosidad casi febril, Ricardo no se fue a casa. Esperó, oculto en la penumbra de su oficina, con el sistema de seguridad de la planta proyectado en su tableta. Se convirtió en un espía en su propio imperio, observando las cámaras con una intensidad que normalmente reservaba para los gráficos de la bolsa. Vio a Elena llegar, su movimiento tranquilo y metódico era un bálsamo en el ambiente estéril del edificio. Y vio a Sofía, a quien había dejado deliberadamente en la sala de juntas con sus lápices, levantar la vista en cuanto sintió la presencia de la mujer. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso, un pacto invisible que se renovaba en la quietud de la noche. Ricardo sintió una punzada de celos tan aguda que le costó respirar. Fue entonces cuando presenció el inicio de su ritual secreto, una liturgia de una simplicidad conmovedora. Elena se acercó a la mesa donde Sofía había estado dibujando y encontró una hoja de papel esperándola.
Era un dibujo distinto a los demás, no una galaxia caótica, sino una única y temblorosa espiral de color azul. Elena lo tomó con un cuidado reverencial, como si fuera un tesoro invaluable, y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Luego de su propio bolsillo sacó algo pequeño, y lo dejó exactamente en el mismo lugar. Ricardo hizo zoom con la cámara, su pulso acelerado. Era una piedra. Una simple piedra de río, pequeña y oscura, pero pulida hasta alcanzar un brillo suave y satinado. Un intercambio mudo, un diálogo de objetos cargados de un significado que él no podía empezar a descifrar. Noche tras noche, el ritual se repetía, convirtiéndose en el ancla emocional de la existencia clandestina de Ricardo. Observaba cómo Sofía esperaba con una paciencia que nunca le mostraba a él, sus manos quietas hasta que Elena aparecía. Veía cómo la mujer le sonreía, una sonrisa que no pedía nada a cambio, simplemente ofrecía consuelo. A veces, se sentaban juntas en el suelo, sin hablar. Elena simplemente tarareaba su suave melodía, mientras pulía una nueva piedra entre sus manos. El leve sonido del roce llenando el silencio. Sofía a su lado dibujaba, pero sus trazos eran más calmados, sus colores más definidos. Ricardo, desde la distancia de su pantalla, era testigo de una terapia que ninguna fortuna podía comprar. La terapia de la presencia, de la aceptación incondicional, del tiempo sin exigencias. Empezó a notar cambios sutiles en su hija durante el día. Aunque seguía sin hablarle, había una nueva quietud en ella, una menor agitación en sus manos. Un día, mientras él trabajaba frustrado en su despacho en casa, Sofía se acercó y le dejó una de las piedras pulidas de Elena sobre su teclado. No le miró, simplemente la depositó allí y se fue. Ricardo levantó la piedra. Era fría, lisa y sorprendentemente pesada, como si contuviera toda la gravedad del mundo silencioso de su hija. La sostuvo en la palma de su mano y sintió por primera vez, no la distancia de un problema sin resolver, sino el peso de una conexión tangible. Era una invitación, una llave a un mundo al que hasta ahora solo Elena tenía acceso. Se aferró a ella como un náufrago a un trozo de madera. La transformación de Ricardo no fue una revelación repentina, sino una lenta y dolorosa erosión de su orgullo. Cada noche de vigilancia era una lección de humildad. Veía la infinita paciencia de Elena, cómo esperaba a que Sofía iniciara cualquier interacción, sin forzar, sin dirigir, simplemente creando un espacio seguro para que la niña existiera. Comparaba esa actitud con la suya propia, su impaciencia, su necesidad de resultados, su frustración cuando Sofía no respondía a sus estímulos programados. Se dio cuenta de que había estado tratando a su hija como a una empresa deficitaria que necesitaba una reestructuración, no como a un ser humano que necesitaba ser amado por quien era. La vergüenza era un sabor amargo en su boca, un veneno que había estado bebiendo durante años sin darse cuenta. Una noche, la conexión entre Elena y Sofía dio un nuevo salto cuántico. Sofía, que estaba dibujando una serie de círculos concéntricos, se detuvo. Miró a Elena con una intensidad penetrante, y luego señaló el gran ventanal de la sala de juntas, que daba a la ciudad nocturna. Sus labios se movieron, formando un sonido gutural, un esfuerzo titánico por comunicarse. Elena no la apresuró. Simplemente esperó, con la mirada fija en la niña, ofreciéndole todo el tiempo del universo. Y entonces, la palabra emergió, frágil pero clara: Luna. Ricardo, observando en su tableta, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era la segunda palabra. Una segunda estrella en el vasto y oscuro firmamento del silencio de su hija. Y de nuevo, había sido Elena quien la había ayudado a brillar. El aroma del café rancio y el zumbido de los servidores se habían convertido en la banda sonora de la nueva vida de Ricardo. Pasaba más tiempo en la oficina por la noche que durante el día, no por trabajo sino por su vigilia secreta. Empezó a dejar pequeños regalos para Elena, de forma anónima. Una botella de agua de mejor calidad junto a su carrito, una chocolatina de importación sobre un escritorio que sabía que ella limpiaría. Eran gestos torpes, su única manera de decir gracias sin romper el hechizo, sin revelar su presencia. Se sentía como un espectador de una obra de teatro exquisita, temeroso de que el más mínimo ruido de su parte pudiera hacer que los actores huyeran, y el telón cayera para siempre, sumiéndolo de nuevo en la más absoluta oscuridad. La influencia de Elena comenzó a filtrarse en la atmósfera del edificio. Otros empleados del turno de noche comentaban sobre ella,
no por su trabajo que era impecable sino por su aura. Hablaban de la calma que transmitía, de cómo una simple sonrisa suya podía aligerar el peso de una larga noche. Era una presencia invisible para la jerarquía de la empresa, pero para aquellos que habitaban las sombras del gigante corporativo, ella era un faro de humanidad. Ricardo, al escuchar estos comentarios de pasada, se dio cuenta de que la magia de Elena no era exclusiva para Sofía, era su esencia, una generosidad de espíritu que ofrecía a todos por igual, un don que el mundo de la eficiencia y la productividad era incapaz de medir o valorar. Un viernes por la noche, Ricardo se armó de un valor que no sabía que tenía. Dejó a Sofía en la sala de juntas y en lugar de retirarse a su despacho, se escondió en una oficina contigua con la puerta entornada. Quería sentir la atmósfera, no solo verla a través de una lente digital. Escuchó el suave rodar del carrito de Elena por el pasillo, el sonido familiar de su tarareo acercándose. Contuvo la respiración cuando ella entró en la sala. La oyó saludar a Sofía con un suave, «Hola mi pequeña artista», y el corazón de Ricardo se encogió. Era una ternura tan genuina, tan desprovista de artificio, que se sintió como un intruso profanando algo sagrado. Era la primera vez que escuchaba la voz de Elena dirigida a su hija. Desde su escondite, fue testigo de un nuevo milagro. Elena se había sentado junto a Sofía y había sacado de su bolsillo no una piedra, sino un pequeño caracol de mar. Se lo ofreció a la niña en la palma de la mano. Sofía lo tomó con una delicadeza infinita y, en un gesto que hizo que Ricardo se ahogara con su propio aliento, se lo llevó a la oreja. Una expresión de asombro puro se dibujó en su rostro. «Mar», susurró Elena, con una voz que era apenas un murmullo. Y Sofía, con los ojos cerrados, repitió la palabra como un eco perfecto. «Mar». 3 palabras. 3 universos abiertos. Ricardo tuvo que apoyarse contra la pared, abrumado por una oleada de gratitud y una profunda tristeza por todo el tiempo perdido. Al día siguiente Ricardo intentó aplicar lo que había aprendido. Durante el desayuno, en lugar de presionar a Sofía con las tarjetas de comunicación, simplemente se sentó en silencio a su lado, no dijo nada, no preguntó nada. Solo respiró, intentando imitar la calma serena de Elena. Después de varios minutos de una tensión que para él era casi insoportable, Sofía deslizó su pequeño vaso de zumo 1 centímetro hacia él. Era un gesto minúsculo, casi imperceptible, pero para Ricardo fue un terremoto. Era comunicación, era un reconocimiento de su presencia. No era una palabra, no era un abrazo, pero era un comienzo. Un frágil brote verde en el desierto de su relación, regado por las lecciones silenciosas de una mujer a la que apenas conocía. El contraste entre sus dos mundos se hizo más doloroso que nunca. Durante el día, era el titán de la industria, un hombre que movía millones con una sola firma, respetado y temido a partes iguales. Sus decisiones eran lógicas, implacables, basadas en datos y eficiencia. Pero por la noche, se despojaba de esa armadura, y se convertía en un padre desesperado, aprendiendo las lecciones más fundamentales de la vida de una mujer que limpiaba los suelos que él pisaba. Se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no residía en las salas de juntas ni en las escuelas de negocios, sino en la capacidad de escuchar el silencio, de valorar un gesto, de entender que el amor no es una estrategia de inversión, sino un acto de entrega incondicional. La presencia de Elena se convirtió para Ricardo en una necesidad vital, una adicción. La idea de que algo pudiera interrumpir aquellos encuentros nocturnos le provocaba un pánico helado. Aquella conexión era el único hilo de esperanza al que podía aferrarse, la única luz que le guiaba a través del laberinto de la condición de su hija. Empezó a ver a Elena no como una empleada, sino como una guardiana, una especie de ángel terrenal que había descendido a su infierno personal para mostrarle el camino hacia la redención. Y con esa devoción creciente, también crecía un miedo profundo, el miedo a que su mundo, el mundo corporativo que él mismo había creado, con sus reglas frías y su desdén por lo humano, acabara por destruir aquella frágil y preciosa flor. El vínculo entre la niña y la mujer era ahora un tejido de momentos compartidos, una constelación de pequeños gestos que iluminaban la oscuridad del edificio. La piedra pulida en la mesa, el dibujo en el bolsillo del uniforme, la melodía tarareada en el silencio,
las nuevas palabras que brotaban como manantiales inesperados. Para Sofía, Elena era la traductora de su alma, la única persona que entendía su idioma sin necesidad de un diccionario. Para Elena, Sofía era un recordatorio de un amor pasado, una oportunidad de sanar sus propias heridas, cuidando de otra alma solitaria, y para Ricardo, observando desde las sombras, ambas eran la encarnación de una esperanza que había creído perdida para siempre, la prueba viviente de que los milagros no hacen ruido. Pero ¿cuánto tiempo puede un jardín secreto florecer en el corazón de una máquina corporativa? La belleza de aquella relación era tan frágil como el ala de una mariposa, dependiente del silencio, de la noche y del anonimato. Cada noche que pasaba, el lazo se fortalecía, pero al mismo tiempo, el riesgo de que fuera descubierto aumentaba. El mundo de Ricardo, construido sobre la eficiencia y la optimización, no tenía espacio para la ternura inexplicable, ni para los rituales que no generaban beneficios. La existencia de aquel vínculo era una anomalía, una variable humana, en un algoritmo perfectamente calculado. Y en el universo de Ricardo, las anomalías siempre eran identificadas y, tarde o temprano, eliminadas sin piedad. La esperanza, sin embargo, había echado raíces en el corazón de Ricardo. Ver a su hija conectar, verla sonreír levemente ante la llegada de Elena, escucharla pronunciar esas pocas y preciosas palabras, había reconfigurado su definición de éxito. Ya no anhelaba el próximo gran acuerdo o la subida de las acciones. Anhelaba la próxima palabra de Sofía, el próximo gesto de entendimiento. Había empezado a comprender que la verdadera riqueza no se acumulaba en cuentas bancarias, sino en momentos de conexión pura. Aquella mujer, con sus manos curtidas y su uniforme humilde, le estaba enseñando el valor de lo intangible, una lección que estaba cambiando no solo su forma de ver a su hija, sino su forma de verse a sí mismo. Pero una sombra comenzaba a alargarse por los pasillos inmaculados del edificio. Durante el día, se oían susurros sobre una nueva directiva, una reestructuración inminente en los servicios generales. Se hablaba de optimizar costes, de implementar nuevas tecnologías, de maximizar la eficiencia. Eran las palabras de siempre, el lenguaje frío y calculador que Ricardo conocía tan bien, el mismo que él había utilizado en innumerables ocasiones para justificar decisiones difíciles. Sin embargo, por primera vez en su vida, esas palabras no le sonaban a progreso, sino a amenaza. Un presentimiento helado se instaló en su estómago, la intuición de que la maquinaria que él mismo había puesto en marcha estaba a punto de girar en una dirección que podría destruir su única fuente de luz. El sistema que había premiado su ambición ahora amenazaba con devorar su redención. Ricardo se encontró atrapado en una paradoja de su propia creación. Para proteger el vínculo entre Elena y Sofía, tendría que ir en contra de los mismos principios que lo habían llevado a la cima. La lógica implacable, la eficiencia por encima de todo, la eliminación de cualquier elemento considerado improductivo. El conflicto ya no era solo con el silencio de su hija, sino con el monstruo corporativo que él había alimentado. La batalla que se avecinaba no se libraría en una sala de juntas con gráficos y proyecciones, sino en el terreno mucho más complejo y peligroso del corazón humano, donde el valor de un alma no podía ser cuantificado. La amenaza no llegó como un estruendo, sino con el sigilo de una sombra deslizándose por los pasillos de mármol. Se materializó en la figura de Verónica, la nueva y ambiciosa jefa de operaciones, una mujer tallada en el mismo hielo corporativo que Ricardo empezaba a aborrecer. Verónica se movía con la precisión de un depredador. Sus ojos afilados no veían personas, sino activos y pasivos, eficiencias e ineficiencias. Para ella, el edificio no era un espacio habitado por almas, sino un sistema que debía ser optimizado hasta su máxima expresión. Su religión era la productividad, su Biblia las hojas de cálculo, y su objetivo, eliminar cualquier variable humana que no contribuyera directamente al beneficio neto. Pronto, su mirada calculadora se posó en el turno de noche, y en particular, en una limpiadora que parecía desviarse de sus estrictas métricas de tiempo por movimiento. El conflicto se manifestó una noche, en la misma sala de juntas que se había convertido en el santuario de Elena y Sofía. Verónica, haciendo una ronda de supervisión inesperada, las encontró sentadas en el suelo. No vio la magia del momento. No vio a una niña conectando con el mundo por primera vez. Vio a una empleada perdiendo un tiempo valioso, un recurso de la empresa malgastado en una interacción improductiva. Se acercó a Elena, su voz un témpano de condescendencia profesional.
Le preguntó si su trabajo estaba terminado, si consideraba que sentarse en el suelo era parte de sus funciones. No hubo gritos, solo una fría y afilada advertencia envuelta en jerga corporativa. La amenaza era clara: cualquier actividad fuera del protocolo sería registrada y evaluada, y las consecuencias serían inevitables. Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Ricardo, que esa noche también observaba desde la oficina contigua, sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. En la postura rígida de Verónica, en su discurso deshumanizado sobre la optimización de recursos, se vio a sí mismo como en un espejo distorsionado. Era su propio lenguaje, las mismas palabras que él había utilizado durante años para justificar despidos, reestructuraciones y decisiones implacables. Pero ahora, al escucharlas dirigidas a la mujer que estaba salvando a su hija, sonaban obscenas, monstruosas. Se dio cuenta de que el sistema que él había creado y perfeccionado no distinguía entre la ineficiencia y la humanidad. Para la máquina corporativa, la compasión era un error en el código, una anomalía que debía ser purgada. El monstruo que él había alimentado durante tanto tiempo se giraba ahora para devorar su única esperanza. Tras la advertencia de Verónica, un dilema moral se instaló en el corazón de Elena. Su primer instinto fue el de la supervivencia. Debía proteger su empleo, el único sustento que tenía. Podría simplemente hacer su trabajo de forma mecánica, evitar la sala de juntas, ignorar a la pequeña figura que la esperaba cada noche. Sería lo más sensato, lo más seguro. Sin embargo, la imagen del rostro de Sofía, de sus ojos buscando los suyos con una confianza silenciosa, era un ancla demasiado poderosa. ¿Cómo podría darle la espalda a esa niña? ¿Cómo podría romper ese pacto sagrado forjado en susurros y piedras pulidas? Abandonarla sería como abandonar una parte de sí misma, como traicionar la memoria de su propio dolor, y la lección más importante que la vida le había enseñado: que cuidar de otra alma es la única forma de sanar la propia. La presión de Verónica se intensificó, convirtiéndose en una campaña de acoso sutil pero implacable. Empezó a dejar notas en el carrito de Elena, señalando supuestas motas de polvo en rincones impecables. Reajustó los horarios, acortando los tiempos asignados a cada planta hasta hacerlos casi imposibles de cumplir. Cada noche, Elena sentía la presencia vigilante de su supervisora, una sombra que la observaba desde las cámaras de seguridad, esperando el más mínimo error. El edificio, que antes era un refugio de paz nocturna, se transformó en un laberinto de ansiedad. Cada pasillo era un juicio, cada puerta cerrada una amenaza potencial. Elena trabajaba con una tensión constante en los hombros, su cuerpo agotado no solo por el esfuerzo físico, sino por el peso de una vigilancia opresiva que buscaba quebrarla. A pesar del miedo, Elena se aferró a sus encuentros con Sofía como un náufrago a su tabla de salvación. Redujo la duración de sus visitas, convirtiéndolas en instantes fugaces pero cargados de significado. Una noche, mientras Verónica patrullaba el otro extremo de la planta, Elena se arrodilló junto a Sofía y le entregó una pequeña concha de nácar. La niña la tomó y, por primera vez, su pequeña mano se cerró sobre la de Elena, un apretón frágil pero lleno de una fuerza inmensa. En ese simple contacto, Elena encontró su respuesta. No podía rendirse, aquel gesto era más importante que cualquier trabajo, más valioso que cualquier salario. Era un acto de amor puro en un mundo que había olvidado cómo amar. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por mantener esa pequeña luz encendida en la inmensa oscuridad. Mientras tanto, Ricardo se consumía en una parálisis de cobardía. Era plenamente consciente de la persecución de Verónica. Lo veía todo en las grabaciones de seguridad que revisaba obsesivamente cada mañana. Podría haberla detenido con una sola palabra, un correo electrónico fulminante. Era el rey de aquel castillo, su poder era absoluto, pero intervenir significaría exponer su secreto, revelar su vulnerabilidad y su fracaso como padre. Significaba admitir que una humilde limpiadora estaba logrando lo que él no podía. Su orgullo, aunque malherido, seguía siendo una jaula formidable. Se debatía entre el impulso de proteger a Elena y el miedo a enfrentarse a sí mismo y al sistema que él representaba. Y en su indecisión, el tiempo se agotaba, permitiendo que la maquinaria corporativa avanzara inexorablemente hacia su conclusión lógica. Verónica, interpretando la inacción de Ricardo como una aprobación tácita, preparó su jugada final. Elaboró un informe detallado,
lleno de gráficos y proyecciones de ahorro, proponiendo la completa automatización del servicio de limpieza nocturno. Robots eficientes, sin emociones, sin distracciones, que trabajarían sin descanso y sin desviarse jamás del protocolo. Era la solución perfecta desde una perspectiva puramente financiera. Presentó la propuesta en una reunión de alto nivel, con Ricardo presidiendo la mesa. Él leyó el documento, y cada palabra fue una puñalada. Era un plan brillante, lógico e impecable. Era el tipo de iniciativa que él mismo habría aplaudido meses atrás. Miró a Verónica, que esperaba su aprobación con una sonrisa de suficiencia, y se sintió atrapado en una red de su propia creación. Esa noche, Elena sintió una premonición, una tristeza profunda que no podía explicar. Sofía parecía sentirlo también. Estaba más callada de lo habitual. Sus dibujos eran oscuros y confusos. Cuando Elena se despidió, no fue como siempre. Se inclinó y depositó un beso casi imperceptible en la frente de la niña, un gesto que nunca antes se había atrevido a hacer. Le entregó la piedra más suave y perfecta que había encontrado, una pequeña esfera de cuarzo blanco que parecía contener luz propia. «Para que nunca te sientas sola en la oscuridad, mi pequeña estrella», susurró, su voz quebrada por una emoción que no comprendía del todo. Fue una despedida sin saber qué lo era, un último acto de amor antes de que el telón cayera de forma abrupta y definitiva sobre su pequeño universo secreto. El final llegó con la fría impersonalidad de un correo electrónico corporativo. Al día siguiente, Elena y el resto del personal de limpieza del turno de noche recibieron una notificación de despido fulminante. El programa de automatización había sido aprobado y su implementación era inmediata. No hubo agradecimientos, ni explicaciones, ni la oportunidad de recoger sus pertenencias personales, simplemente, sus pases de acceso fueron desactivados. Esa noche, Elena se encontró de pie en la acera, al otro lado de la calle, mirando hacia la imponente torre de cristal. Sabía que, en algún lugar de aquella fortaleza de acero y frialdad, una niña pequeña la estaba esperando en vano. El vínculo había sido amputado con la precisión de un cirujano, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. La ausencia de Elena se abatió sobre la mansión como una plaga invisible, un veneno que se filtró por las rendijas del silencio. Sofía se replegó sobre sí misma, construyendo una fortaleza interior más inexpugnable que nunca. Los lápices de colores, antes sus únicas herramientas de expresión, yacían abandonados como soldados caídos en un campo de batalla. La regresión fue brutal y devastadora. Se negaba a comer, se resistía a cualquier contacto físico, y pasaba las horas inmóvil, mirando un punto fijo en la pared, con una vacuidad que aterrorizaba a Ricardo. Los nuevos robots de limpieza, zumbando por los pasillos con su eficiencia estéril, eran un recordatorio constante y cruel de su catastrófica decisión. Eran máquinas perfectas que pulían los suelos hasta dejarlos relucientes, pero no podían limpiar la abrumadora capa de dolor y soledad que asfixiaba el aire de aquel hogar roto. Ricardo se convirtió en un fantasma en su propia casa, atormentado por el eco de una melodía que ya no sonaba. Pasaba las noches revisando obsesivamente las grabaciones de seguridad de las semanas anteriores, no como un espía, sino como un penitente flagelándose con la imagen de la felicidad perdida. Veía la sonrisa de Elena, la mirada enfocada de Sofía, la magia de sus rituales silenciosos, y cada fotograma era una puñalada en su conciencia. La inminente fusión empresarial, el que debía ser el mayor logro de su carrera, se había convertido en una farsa grotesca. ¿De qué servía conquistar el mundo si había perdido el universo entero que habitaba en los ojos de su hija? El éxito tenía ahora el sabor amargo de las cenizas, y el reflejo que le devolvían las paredes de cristal de su despacho era el de un fracasado absoluto. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa. Sofía, en un arrebato de angustia incontrolable, se lanzó sobre la pila de dibujos que había creado con Elena. Los rasgó uno por uno, con una furia silenciosa que era más aterradora que cualquier grito. Destruyó galaxias, lunas y estrellas, aniquilando los únicos puentes que había tendido hacia el mundo exterior. Cuando no quedó más que un montón de confeti de colores, de sus labios brotó un gemido animal, un sonido gutural de puro dolor, que atravesó a Ricardo como una lanza de hielo. Corrió a abrazarla, a protegerla, pero fue como intentar contener el mar.
El cuerpo de su hija era rígido, ajeno, un receptáculo de un sufrimiento que él había provocado pero que no sabía cómo aliviar. En ese instante, comprendió que su orgullo no solo lo había cegado, sino que había destruido lo más valioso que tenía. Al día siguiente, la sala de juntas del rascacielos estaba impregnada de una tensión eléctrica. Los abogados, los banqueros de inversión y los directivos de ambas compañías esperaban la firma que sellaría la fusión multimillonaria. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo, el arquitecto de aquel imperio, el hombre en la cúspide del poder. Tenía la pluma en la mano, suspendida sobre el contrato que redefiniría el futuro de la industria tecnológica. Pero él no veía las cláusulas ni las cifras estratosféricas. En el brillo del papel satinado, veía el rostro desolado de su hija. Metió la mano en el bolsillo y sus dedos se cerraron en torno a la pequeña piedra de cuarzo blanco, el último regalo de Elena a Sofía. Era fría, suave y real en un mundo de abstracciones vacías. Era la única verdad que importaba. Un silencio expectante llenó la sala cuando Ricardo se puso lentamente en pie. Apartó la pluma y miró a los rostros de los hombres más poderosos del país, pero no los vio a ellos. Vio el camino que había recorrido, una escalada implacable hacia una cima solitaria y helada. Su voz, cuando finalmente habló, no fue la de un CEO autoritario, sino la de un hombre que se había asomado al abismo. «Lo siento», dijo con una calma que desarmó a todos. «Les pido disculpas, pero tengo que ausentarme. Hay algo infinitamente más importante que debo hacer». Sin ofrecer más explicaciones, dio media vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí el acuerdo de su vida, un imperio en vilo, y la cáscara vacía del hombre que había sido. El eco de sus pasos en el pasillo de mármol fue el sonido de una renuncia, y, a la vez, el de una liberación. Condujo sin un rumbo fijo al principio, dejando que el instinto lo guiara lejos de los distritos financieros y las avenidas opulentas. El coche de lujo, símbolo de su estatus, parecía fuera de lugar mientras se adentraba en barrios de calles más estrechas, de edificios con la ropa tendida en los balcones y de niños jugando en las aceras. Era un mundo vibrante, ruidoso y profundamente humano, un ecosistema que funcionaba con unas reglas que él desconocía por completo. Había obtenido la dirección de Elena del archivo de personal, un acto de invasión de la privacidad que ahora se sentía como su única tabla de salvación. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para dudar, para dar la vuelta y regresar a la seguridad de su mundo conocido. Pero la imagen del llanto silencioso de Sofía lo empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Finalmente, encontró la calle. Aparcó el coche a una distancia prudencial, sintiéndose un intruso, un ser de otro planeta. Caminó hasta el modesto edificio de ladrillo y se detuvo frente a la puerta del apartamento de Elena. El todopoderoso Ricardo, el hombre cuyas decisiones afectaban a miles de personas, se encontraba paralizado por el miedo. Llamar a esa puerta era el acto de mayor humildad de su vida. Era admitir su fracaso total, no solo como padre, sino como ser humano. Era despojarse de su armadura de orgullo, poder y control, y presentarse ante ella como lo que era, un hombre roto, desesperado y completamente perdido. Respiró hondo, levantó la mano, y con un temblor que no pudo reprimir, llamó. El sonido de sus nudillos contra la madera fue el de una rendición incondicional. Cuando Elena abrió la puerta, su rostro reflejó una cascada de emociones: sorpresa, confusión, una tristeza profunda, y debajo de todo, una capa inquebrantable de compasión. Ricardo no intentó disculparse con torpeza ni ofrecerle dinero o un nuevo empleo. Esas herramientas de su antiguo mundo eran inútiles allí. La miró a los ojos, y toda la arrogancia que lo había definido se desmoronó, dejando al descubierto el núcleo de su desesperación. Su voz fue apenas un susurro quebrado. «Ayúdeme», suplicó, y en esa única palabra se condensaba toda su derrota. «Por favor, Elena, no sé cómo llegar a mi hija, creo que la he destrozado». No había exigencia en su tono, solo la petición desnuda de un alma que se reconoce impotente, y que busca la guía de otra que ha demostrado conocer el camino. Elena lo observó durante un largo instante, y en su mirada serena no había juicio, solo un profundo entendimiento.
Se hizo a un lado, invitándolo a entrar en su pequeño y acogedor apartamento, un espacio lleno de la calidez que la mansión de Ricardo nunca había conocido. Fue allí, sentados en un modesto salón, donde ella le compartió su secreto, la fuente de su infinita paciencia. Le habló de su hijo, Miguel, que había nacido con una condición similar a la de Sofía, y que había fallecido años atrás. Le contó cómo él le había enseñado a descifrar el amor en un parpadeo, la alegría en el leve movimiento de una mano. Su hija no está rota, señor Ricardo, le dijo con una voz suave pero firme, una verdad que lo atravesó. Solo habla un idioma que el mundo, su mundo, no se molesta en aprender. Aquellas palabras fueron la llave que finalmente abrió las compuertas de su corazón. Ricardo no lloró con sollozos ruidosos, sino con lágrimas silenciosas y pesadas que rodaban por sus mejillas, surcos de arrepentimiento por años de ceguera y desconexión. Era el llanto de un hombre que por fin comprendía la magnitud de su error y la belleza de lo que había estado a punto de perder para siempre. Elena no pronunció palabras de consuelo vacías. Simplemente se acercó y le puso una mano en el hombro, un gesto de pura aceptación, el mismo que le había regalado a Sofía en la sala de juntas. En ese contacto, en esa pequeña habitación lejos de su imperio, Ricardo sintió que nacía de nuevo, no como un CEO, sino como un padre dispuesto a aprender el único lenguaje que de verdad importaba. El regreso de Elena a la mansión no fue el de una empleada readmitida, sino el de una maestra esperada, una embajadora de un mundo olvidado. Los robots de limpieza desaparecieron, reubicados en un almacén como vestigios de una era de fría lógica superada. Cuando entró, Sofía estaba en el salón, una pequeña estatua de apatía. Elena no dijo nada, simplemente se arrodilló a su lado, en el suelo de mármol, y extendió la mano con la palma hacia arriba. Pasaron varios minutos de un silencio denso, con Ricardo observando desde la distancia, conteniendo la respiración. Entonces, lentamente, como un capullo abriéndose al sol, la pequeña mano de Sofía se movió, y se posó sobre la de Elena. No hubo palabras, pero en ese simple contacto, un universo de confianza y perdón fue restaurado. El puente había sido reconstruido. La transformación de la casa fue un reflejo de la metamorfosis de su dueño. Las paredes blancas y desnudas, antes un lienzo para la soledad, se convirtieron en una galería vibrante. Los dibujos de Sofía, rescatados y enmarcados, contaban ahora la historia de su renacimiento en un estallido de colores. La agenda de Ricardo sufrió un cambio radical. Las reuniones de la Junta fueron reemplazadas por sesiones de suelo, momentos sagrados en los que, bajo la paciente guía de Elena, aprendía a comunicarse con lápices y ceras. Descubrió que la paciencia era una forma de amor, y que escuchar el silencio de su hija era más revelador que cualquier informe de mercado. Se maravilló al descubrir la alegría pura en el simple acto de dibujar una estrella torcida junto a ella, una conexión más real que cualquier acuerdo multimillonario. Sintiéndose por fin segura, vista y comprendida en su propio idioma, Sofía comenzó a florecer. Las palabras brotaban con más frecuencia, ya no como ecos aislados, sino como pequeñas semillas de comunicación que buscaban la luz. «Papá, dibuja luna», le pedía entregándole el lápiz azul. «Elena, bonita piedra», decía, mientras admiraba un nuevo tesoro. El verdadero milagro ocurrió una noche, mientras los tres estaban tumbados en la alfombra, contemplando un mural de papel que habían creado juntos. Sofía se incorporó, se acercó a Ricardo y por primera vez, rodeó su cuello con sus pequeños brazos en un abrazo espontáneo y lleno de significado. Apoyó su cabeza en el hombro de su padre y susurró la frase que él había creído que nunca escucharía: «Te quiero, papá». El abrazo sanó años de distancia en un solo instante. Meses más tarde, la mansión ya no era un monumento al silencio, sino un hogar lleno de una serena alegría. Ricardo había encontrado un nuevo equilibrio, delegando gran parte de la gestión de su empresa, para liderar no solo con la cabeza, sino con el corazón. Su presencia en la vida de Sofía era constante, paciente y amorosa. Elena se había convertido en una parte indispensable de su familia, una abuela espiritual cuya sabiduría y afecto eran el ancla de su nuevo mundo. Encontró en ellos una nueva oportunidad de dar el amor que su corazón aún albergaba, sanando sus viejas heridas. Y Sofía, rodeada de aceptación, era una niña feliz, cuya particular visión del mundo ya no era un diagnóstico que tratar,
sino un don que celebrar, llenando los días con su risa suave y sus observaciones únicas. Ricardo había pasado toda su vida construyendo un imperio de cristal y acero, obsesionado con el éxito medible, sin darse cuenta de que el reino más valioso y complejo estaba oculto en el universo silencioso de su propia hija. Comprendió que la llave de ese reino no se forjaba con dinero ni con poder, sino con la humilde sabiduría de una mujer que le enseñó a escuchar con el alma. Aprendió que la verdadera riqueza no se acumula en cuentas bancarias, sino en momentos de conexión humana, y que el gesto más pequeño de empatía puede tener un valor incalculable. Al final, el poder más grande no reside en la capacidad de controlar el mundo, sino en encontrar el coraje para rendirse por completo al lenguaje universal del corazón.